Se habla muchísimo de cultura de empresa, pero ¿hasta qué punto esa cultura puede definir ya no solo el alma de esa compañía, sino también el éxito o el fracaso empresarial? Esto es algo que hoy vamos a responder, en cierto modo, a través de un caso real y concreto de una compañía que está implantando un nuevo modelo de liderazgo y también de cultura organizacional, y que lo cierto es que no les va nada mal. Este camino, como siempre, lo vamos a recorrer con Alex Uriarte, a quien ya le damos la bienvenida. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Cristina, ¿qué tal? Pues nada, encantado. Vamos a por este último episodio del año. Yo creo que ha sido una temporada con un nuevo formato. Creo que está muy bien y nada, yo creo que nos queda rematarlo. Y como dices, con un tema muy interesante y con un invitado muy interesante. Hoy decíamos fuera del micrófono que íbamos a intentar no hablar tanto de ella, y llevamos estos dos últimos episodios, pero seguro que algo se nos cuela por ahí. Seguro, y dejaremos que se cuelen porque es muy interesante. Presentamos ya a nuestro invitado. Él es Fernando Polo, es el CEO de Good Rebels y ya comenzamos a darle esa bienvenida y ese saludo inicial. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros, Alex, Cristina. Vamos a tener la oportunidad de conocer mejor tu proyecto. Es Good Rebels, antes era Territorio Creativo. Te quiero dejar a ti el papel de que nos presentes a tu empresa. ¿Qué es? Si hago mal el pitch, me regaña mi directora de comunicación. Pues podríamos llamarle una agencia o consultora, depende a quién le preguntes, muy enfocada en marketing digital. Un tamaño medio, 130 personas, ya es un tamaño considerable. Trabajamos sobre todo con empresas muy grandes porque crecimos mucho con las redes sociales, el territorio creativo muy asociado a temas de redes sociales y el marketing y la comunicación en redes sociales. Y desde hace 5 años hemos un poco empezado una diversificación, pues adquiriendo otras empresas y hacemos pues producto digital, páginas web, diseño de marca, compra de medios, ¿no? Todo lo que se considera un poco marketing digital y aledaños, por así decirlo. Perfecto. A nivel de cultura, ¿es diferente tu empresa? Y si es positiva la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué es distinta tu compañía? El otro día en un congreso de recursos humanos decía, bueno, nosotros que somos un poco raros. Y una persona dijo, bueno, no digas raros, que queda en inglés es un poco más especial, pero en español queda un poco como raros para mal, un poco inusuales, ¿no? Y cuando dices que eres un poco inusual, pues todas las empresas son diferentes, yo creo. Lo que ocurre es que nuestra mente yo creo que tiende a comoditizar, ¿no? A simplificarlo todo. Entonces somos diferentes desde una perspectiva de cultura, de tipo de gestión. Y bueno, pues si nada más tengo 30 segundos para explicar por qué somos inusuales, pues voy a decir que nuestros salarios son públicos internamente, que la gente participa en ese proceso de subidas salariales, que trabajamos 4 días a la semana, con el mismo salario que teníamos cuando trabajábamos 5, que tenemos una evaluación de desempeño entre todos los compañeros que también es transparente y todo el mundo sabe lo que todo el mundo dice de otras personas, tanto cuantitativa y cualitativamente. Bueno, hemos seguido digamos, una historia de adoptando transparencia radical como un proceso y un concepto también para generar confianza, ¿no? Para desarrollar compromiso entre todos los trabajadores. Y por ahí podríamos decir que somos un poco diferentes, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues, tampoco somos tan diferentes. ¿Cómo se llega a esa cultura rebelde? O sea, al final, no refiero, esto entiendo que no es un proceso en el que uno se levanta y mañana le voy a dar la vuelta al calcetín. No, fíjate que cuando contamos la historia, es un proceso de mucho tiempo. Es cómo te vas convenciendo y vas dando los pasos, ¿no? Yo cuento desde mi perspectiva, porque la empresa se funda mi hermano Juan Luis y mi hermana Maricruz, y ellos ya tuvieron su propia, ¿no? Su propia cultura. Yo me uní en 2009-2010, pero ellos ya tenían una cultura que posiblemente hubiera un punto de cultura familiar, ¿no? De algún lado venía parte de esos valores, ¿no? Familiares. Pero sí que es verdad que antes de unirme a la compañía yo había tenido un proceso ahí de empezar a indagar sobre la temática de la autogestión, que es una temática en inglés self-management, que es una temática que ha ido cogiendo cuerpo, aunque a lo mejor la etiqueta
no ha ido creciendo tanto como yo me imaginaba que crecería, pero tiene mucho que ver con descentralización de las tomas de decisiones, con la eliminación de jerarquías innecesarias, con el aplanamiento de las organizaciones. Se ha puesto muy de moda vinculado a cómo las startups digitales o los proyectos digitales gestionan, ¿no? Con menos, digamos, capas de jerarquía, ¿no? Y entonces, eso, las primeras veces que empiezas a leer de eso, yo soy ingeniero industrial y me eduqué en la jerarquía y en la cadena de control, ¿no? El ingeniero dice lo que tiene que hacer un operario en la fábrica y nadie va a cuestionar. Pero también trabajé implantando proyectos de sistemas de gestión de Toyota, de Just in Time, luego Lean Manufacturing, e implanté círculos de calidad en fábricas. Entonces eso me dio la opción de entender que muchas de las decisiones es mucho mejor contar con los usuarios, ¿no? Con las personas que mejor conocen los procesos. Y ese rediseño de procesos, yo creo que me inspiró para eso. Pero el caso es que fue toda digamos, una travesía larga que empezó leyendo cosas, teniendo conversaciones, empezando en entornos muy controlados, a implantar alguna de esas cositas que decían, no, es que si compartes las, la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía o del departamento, ¿no? Con la gente, les empiezas a hacer transparentes y les empiezas a hacer, digamos, ¿no? Bueno, a generar esa cercanía, ¿no? Y oye, estamos todos en el mismo barco, esto es lo que hay y todos estamos remando hacia el mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso, digamos que desde esos años, 2008, 2009, 2010, hasta, digamos, los salarios públicos, que puede ser, o lo que llamamos crowd setting salaries, que es como la asignación de salarios, ¿no? Con una decisión descentralizada por toda la compañía, pasaron años, ¿eh? Estamos hablando de 6, 7, 8 años. Ujú. ¿Y realmente funciona aquello de tener las jerarquías más planas, de que todo el mundo sepa qué está ocurriendo en la empresa por esa transparencia? O sea, ¿tienes datos que avalen que realmente revierten en productividad y en otros valores importantes para una compañía? Es interesante. Nuestros datos no podrían ser per se, ¿no? O sea, hay empresas que tienen jerarquías muy, muy estrictas y tienen buenos datos, ¿no? Financieros o resultados financieros, ¿no? Y hay compañías que han adoptado a lo mejor este tipo de gestión y han tenido que cerrar. Es decir, hay estudios que sí refuerzan la idea de que las empresas que dotan de más autonomía a los trabajadores, esos trabajadores tienen un compromiso con la compañía y ese compromiso, ese desempeño superior genera esos buenos resultados. Hay menos rotaciones. Hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en Inglaterra, perdón, con 160 empresas con más autonomía, ¿no? en sus filas y 160 empresas con menos autonomía. Las empresas que tenían más autonomía tenían los beneficios crecían más rápido, ¿no? Con lo cual, hay datos académicos que pueden reforzar estas teorías y luego tenemos, bueno, pues ejemplos de un lado y del otro. Hay muchas empresas, o sea, lo que yo sí, mi percepción, porque también estoy muy sesgado, escribimos un libro hace 10 años explicando nuestro modelo de liderazgo más abierto, más... Y evidentemente ahí investigamos mucho, vimos lo que había, muchos datos, sobre todo de mercados anglosajones, que es donde suele haber más datos. Y digamos que yo estoy sesgado, pero mi percepción sí es que esos estilos de liderazgo o este estilo de gestión se va poco a poco introduciendo, pero es una escala de grises, no es blanco o negro. Y vamos a estar ni en blancos ni en negros, nadie está en blanco o negro. Entonces, lo que sí que es cierto es que según se incorporan nuevas generaciones al mundo del trabajo, según la revolución digital poco a poco va calando en la forma en la que los equipos trabajan, el acceso a la información, parte de la transparencia radical es que ahora los equipos, las personas, tenemos acceso a la información de forma más... Muchas veces los mandos intermedios eran nodos de transmisión de información y ahora tenemos acceso a la información directa. ¿Por qué tendríamos que tener un nodo que se limita, ¿no? O sea, a transmitir información? De forma que yo creo que los resultados sí que avalan, pero no creo que nadie cambia nada por datos. O sea, la gente no va a cambiar la forma de trabajar por datos. Solamente cambiaremos la forma de trabajar cuando tengamos miedo, ¿no? O algo así.
La cultura, al final entiendo que la lleváis a un tipo de persona, a un perfil, unas competencias, una forma de ser, digamos, ¿no? Más allá de ese intraliderazgo, a mí me gusta llamarlo así que habéis llamado, ¿no? Esa capacidad de auto gestionarse, ¿qué tipo de cosas buscáis en las personas que se incorporan a vuestro equipo cuando hacéis selección? Wow, eso es una buena pregunta. De las cosas que yo he leído a lo largo de estos años es que estas culturas, las que son especialmente más, ¿no? No es blanco ni negro, pero las que están más hacia el extremo de autogestión, eh, es verdad que no son para todas las personas ni para todos los momentos vitales. No solamente es qué tipo de persona eres tú, que todos somos, pues, tenemos características psicológicas, ¿no? Pero luego evolucionamos con el tiempo. Entonces, es verdad que cuando tú tienes que encontrar tu sitio y convertirte como en un intraemprendedor dentro de la organización, pues a lo mejor hay personas que prefieren estar más tranquilos y decir, oye, no, las responsabilidades bien definidas y cadena de control, ordeno y mando, y tú dime qué tengo que hacer. Entonces, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que las culturas son, ¿no? Son muy... nosotros nos gusta expresar las cosas como en Good Rebels no está bien visto. En Good Rebels no está bien visto ser bien mandado. O sea, ser bien mandado es una frase que tenía de una frase de abuela. Ser bien mandado. Era una virtud hace años. Una virtud. Es una virtud ser bien mandado, ¿no? Es una forma de expresar que, ojo, que por supuesto toda organización necesita, digamos, nosotros hablamos del liderazgo en comandita. Y un liderazgo en comandita significa que a veces yo lidero y tiro de un carro, y a veces alguien tira de un carro y yo tengo que apoyar ese carro, ¿no? Con lo cual, en un momento dado, una cultura de intraemprendimiento requiere que tengamos capacidad para adoptar un momento, ¿no? El coger la banderita y llevarla a un sitio, y tenemos que, algunas veces tenemos que simplemente decir, oye, lo que nos digáis. O yo muchas veces digo, yo soy bien mandado. Lo expreso en contraposición con lo otro, diciendo, oye, si me decís que hay que hacer esto, yo lo hago. Es mi rol. Mi rol es, no sé, oye, tienes que reunirte con el cliente porque hay un problema ahora mismo. Lo que me digas, que hace falta. Que decir, cuando alguien lidera, tienes que decir, todos a una. Entonces, esa, digamos, ambivalencia de poder tirar del carro y poder tirar, no, es verdad que al principio, en los momentos, en nuestra empresa trabaja mucha gente que se incorpora recién licenciada, ¿vale? Entonces no viene con una cultura de liderazgo, viene con la cultura de, bueno, oye, pues hay gente que a lo mejor viene siendo más extrovertido de su casa, gente más introvertida, gente con más capacidad de emocionar a otros o no, pero es verdad que personas que se incorporaron a la compañía y que a lo mejor en los primeros análisis, ¿no? Después de un año, imagínate, ¿no? Primera evaluación, después de un año, o sea, en los principios se hacían evaluaciones permanentes. Nosotros, además de las evaluaciones, que es un tema recurrente en conversaciones de recursos humanos, nosotros sí creemos en las evaluaciones, porque ha habido un momento de moda de decir que las evaluaciones hay que tirarlas a la basura. Nosotros creemos en ellas, pero hay que hacerlas con mucho cariño. Las personas tienen que tener muy claro para qué sirve ese proceso de evaluación, que es muy costoso. Hacerlo bien es un esfuerzo extra. Entonces, si no tengo claro para qué quiero hacerlo, no lo voy a hacer. En nuestro caso, ese proceso de evaluación está muy claro para qué sirve, porque como es todo tan transparente, la meritocracia es más visible. Cuando ves que las personas con mejores evaluaciones tienen mejores salarios o mejores, o mejores carreras profesionales o más rápidas, empiezas a pensar, uy, 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 esto hay que tomárselo en serio. Entonces, al principio hacemos incluso... Entonces, bueno, entonces me estoy liando, pero para decir que las personas al final, cuando entran en la compañía, cuando has preguntado qué tipo de personas hace falta en esta cultura, muchas personas evolucionan. A veces decimos, no, esta persona no va a evolucionar a ser un líder. No es verdad. Los liderazgos, muchas veces asumimos la función de liderazgo por necesidad y nos quedamos ahí o nos damos cuenta que podemos liderar. Es un tema también de confianza muchas veces, ¿no? De quererlo, es decir, me quiero complicar la vida para liderar, cuál es mi incentivo, intrínseco e extrínseco, y por otro lado, por supuesto, que creértelo. Muchas veces lo que ocurre es que no es más bien una falta de confianza en ti mismo. Yo mismo he experimentado eso. Es decir, no, yo creía que era un buen segundo.
Y resulta que también es un buen primero. Puede ser. Soy un buen primero si hay un equipo de primeros. Es Nos contabas cómo esa capacidad para liderar, pero también esa flexibilidad para ser bien mandado, bien mandada en momentos determinados, pues puede ser una de las características que tenéis en cuenta a la hora de contratar. Pero a la hora de despedir, o sea, ¿también llegáis a despedir a personas que no encajan en la cultura rebelde de vuestra empresa? Esa es una pregunta muy buena. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que repito, de Tony Hsieh, que fue el fundador de Zappos, que tuvo un muy famoso de cultura corporativa, ¿no? Se llamaba Delivering Happiness, y que además falleció hace 5 o 6 años, y que era el hiring and firing according to culture. Es como tienes que contratar acorde a cultura y despedir acorde a cultura. ¿Qué ocurre? Que eso es un trade-off, perdonad que al final se me escapan ahí. Tengo la excusa de que he vivido bastante tiempo recientemente en Inglaterra, pero En recursos humanos yo creo que tenemos sí, ahí. sí, hay un equilibrio entre rendimiento y cultura. Primero, ¿qué es la cultura? Esas cosas siempre pasan, ¿no? Como cada cual define la cultura de una manera. Yo la defino con una especie de... La cultura se experimenta, es decir, es una experiencia, es algo que tú percibes en conversaciones, en comportamientos, y para mí es una mezcla o una combinación de creencias. Uso esa palabra en inglés también, beliefs, para que no confundirlo con valores o tal, que puede ser otro lío. Es creencias. En esta empresa creemos que, o no está bien visto que, y comportamientos. Si tú alineas creencias y comportamientos, los comportamientos que se toleran, que se promueven en la compañía, si están alineadas, es una cultura fuerte. Y si no están alineadas, donde digo, Diego, o no hagas lo que digo, sino digas lo que no hago, entonces la cultura es débil. La cultura dice, oye, sí, aquí se habla mucho de transparencia, pero luego hay opacidad, ¿no? Lo que se promueve es opacidad. Entonces, muchas organizaciones hablan de cultura, pero no están dispuestas a hacer lo que hace falta que hacer para desarrollar una cultura fuerte. Desarrollar una cultura fuerte es que cuando hay un comportamiento que no se acorde a creencias, hay que atacarlo, no es despedir. Despedir es como la guerra, ¿no? Como te enseñaban en la escuela, la guerra es el último recurso, ¿no? Hay que usar todos los recursos antes de un despido, ¿no? Pero es verdad que hay un momento en que hay que llegar y decir, ¿qué ocurre? Que cuando tienes una persona que tiene muy buenos resultados, imagínate, muy buenos resultados comerciales, suelen ser comerciales porque suelen ser allí donde a lo mejor el trabajo en equipo a lo mejor no hace tanta falta, ¿no? Un desempeño individual. Tienes muy buenos resultados, pero tus comportamientos no están acorde a cultura, deberías ser despedido antes o después, o sea, después de haber agotado todos los recursos, ¿no? Y eso no se suele hacer. En general, el despido a mí me han despedido una vez, e intento hablar siempre del despido quitándole un poco sabiendo que es de lo más traumático que tenemos en nuestro entorno laboral. Bienvenido el primer mundo, que esos son nuestros principales problemas, ¿no? Que nos puede despedir alguien cuando luego realmente en una situación casi de pleno empleo puedes encontrar trabajo sin frivolizar, ¿no? Depende de quién. Pero el despido muchas veces nosotros hemos despedido gente que ha tenido una carrera muy exitosa después, porque esa persona era muy válida, pero no era la persona adecuada para el momento adecuado de la compañía. Entonces eso, yo creo que la cultura hay que meterla en la ecuación. Igual que metes en la ecuación a lo mejor un bajo rendimiento. Insisto, parte del problema es que tampoco, tengo la tendencia a decir a veces que en España, pero no solo, porque nosotros en Inglaterra hemos tenido oficina y hemos tenido mucho contacto, yo estaba viendo allí, y también pasaba allí. Al final se despide poco. Despedir es una cosa que casi nadie quiere hacer. Entonces, es un conflicto, es el conflicto máximo y evitamos el conflicto. Entonces hay que meter eso en una ecuación, por supuesto, sin duda. En ese proceso que has definido como transparencia radical, ¿cuáles han sido un poco las dificultades que os habéis ido encontrando? O sea, porque imagino que esto, como nos has dicho, es un proceso de años. ¿Y cuáles han sido un poco las piedras del camino? Sí, y fijaos que nosotros, por ejemplo, tenemos los salarios públicos y internamente, es decir, no los publicamos como alguna compañía por ahí fuera que incluso publica hacia afuera sus salarios de todo el mundo, ¿no? Nosotros digamos que lo que hicimos fue un proceso con una cláusula en el contrato laboral donde quien decidía firmar la cláusula podía acceder al salario de las personas que habían decidido firmar esa cláusula, y si no la firmabas,
no podías ni nadie podía acceder a tu salario, porque el salario es un dato privado entre organización y empleado, ¿no? Entonces, cuando lo implantamos, hubo mucha reticencia. Primero, mucha reticencia, mucha más de lo que parecía. Segundo, claro, nosotros también teníamos un sistema de salarios bastante estructurado. Habíamos crecido recientemente bastante, entonces la estructura salarial era muy consistente. Entonces era relativamente fácil hacerla pública, porque no había inconsistencias graves. Pero muchas empresas tienen inconsistencias en sus estructuras salariales. Y nosotros nos lo hemos encontrado en cuanto hemos empezado a hacer algunas adquisiciones o fusiones, ¿no? De donde de pronto dices, uy, ahí puede haber y pasa un cierto tiempo hasta que puedes un poco equilibrar, ¿no? Sobre todo los casos más claros, ¿no? De desajuste salarial, pues a lo mejor te pasa un cierto tiempo. Y esto nos ha pasado, ¿no? Y también tenemos otra cosa que es que, bueno, la transparencia radical es una forma, para mí es un gran mecanismo para que las conversaciones que se quedan en los pasillos surjan de manera pública en cualquier sitio. Oye, yo sé cuánto ganas tú, yo sé cuál es tu evaluación y sé cuál es la mía, ¿no? Entonces, digamos que esto lo podemos hablar abiertamente encima de esta mesa. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ese proceso no es evidente. Tú, la primera vez que te enfrentas a un sistema donde digamos que tus fortalezas y tus debilidades quedan expuestas a todo el equipo, es una sensación de fragilidad muy fuerte. Y ese proceso no es sencillo. Y como éramos una empresa, todavía lo somos, startup creciendo con una mentalidad digital, rompe mejor pedir perdón que pedir permiso. Cuando implantamos por primera vez las evaluaciones de desempeño y las hicimos transparentes, recuerdo mucho la conversación que tuve con Alba Burillo, una persona bueno, la que era nuestra directora de recursos humanos, que dijo, oye, ¿qué hacemos? ¿Publicamos las evaluaciones por orden alfabético o las ponemos en modo ranking? Y yo siempre cuento la historia que mi mentalidad de tonto ingeniero hizo clic y dije, no, hombre, a ver, la gente puede hacer el ranking ellos mismos. No seamos paternalistas. Hagámoslo en tipo ranking. Las personas que quedaron abajo se fueron de la compañía. Dos, tres personas que quedaron abajo, porque es muy diferente ver mi nota. Además era la primera vez. Es muy diferente ver mi nota que ver mi nota encima verme en una posición, ¿no? Entonces, cuando además, por cierto, otra de las personas que quedó abajo, al año siguiente estuvo arriba del todo. Es decir, ¿por qué? Porque los momentos vitales son muy importantes en el desempeño del profesional, muchísimo. Entonces, esto no debería ser un mecanismo de castigo, es un mecanismo de retroalimentación, de aprender, de entender, de comparar para decir, oye, ¿qué tipo de comportamiento estoy buscando? Y esto lo hace visible, ¿no? ¿Qué tipo de carrera personal, qué tipo de desempeño? Entonces, bueno, la transparencia radical tiene sus cosas. Y luego, por cierto, hay otra parte de transparencia radical que es la soft, la de decirse las cosas a la cara. Las culturas de país también influyen mucho. Hay culturas país donde es más sencillo hablarse sin tapujos de lo que te gusta y lo que no te gusta a las personas. Hay otras culturas que lo ocultamos y luego las de empresa. Hay empresas, entonces, también es difícil. Nosotros ahí te diría, estamos muy avanzados en transparencia radical hard, de números, de información, pero la soft seguimos trabajando sin descanso. Hay que aprender a dar feedback, hay que aprender a decirle a la gente lo que no te gusta, siempre desde la perspectiva del cariño. O sea, tenemos muy desarrollado el concepto de amor en el puesto de trabajo y tú tienes la gente que se dice las cosas que no le gustan, precisamente es la gente que más se quiere, ¿no? El amor es premios son los más queridos, otra expresión de abuela. Pues eso, eso es otro punto de transferencia radical y es un punto de fricción, porque la gente rehuye el conflicto. Estoy exagerando, hay gente que le gusta el conflicto. Yo lo rehuyo si puedo. Luego hablaremos también de ese amor en el trabajo que nos mencionabas, pero en cuanto a la transparencia radical, vayamos a sus barreras, a sus límites. ¿Qué es confidencial? ¿Hay algún dato, alguna información Sí, muchos. que no se cuentan? Muchos. Ahí está regulado. Es decir, no sé si os sois sensibles, por ejemplo, o sea, si conocéis, por ejemplo, en la regulación de privacidad de datos de clientes,
hay 3 niveles de regulación, ¿no? Yo creo que no solamente es para clientes, pero yo lo llevo al terreno nuestro de marketing digital. Entonces hay datos de primer nivel, segundo nivel, no se demora. Sí, pero más allá de esos datos, Fernando, perdona, que eso ya te los marca la ley, ¿no? Lo que es privado, es como, por ejemplo, datos de salud, datos Eso de es, a eso voy. O sea, lo que iba a Entonces, decir ¿qué es, datos de empresa no compartís porque no queréis, no porque no podéis? buena pregunta. Nosotros somos una empresa privada de socios. Es como un partnership, una cooperativa. Si eres trabajador puedes ser socio. Si te vas tienes que vender las acciones de vuelta a la compañía. Tenemos tenemos hasta puesto hasta los dividendos, los porcentajes de acciones, todo, ¿vale? ¿Qué es lo que no diríamos? Siempre ocultaremos en los procesos, un proceso de salida, por ejemplo, siempre cubriremos, ¿no?, la privacidad de la persona y su, ¿no?, digamos, su privacidad, su derecho a la intimidad, por así decirlo, ¿no? O en temas, por supuesto, hay temas, lo que hemos dicho, sensibles, ¿no? Tipo, imagínate, enfermedades o cosas así, ¿no? En un momento dado tienes que decir, no, es que esto se sabe en el departamento de recursos humanos, pero no puede salir de aquí, ¿no? Respecto a las que son más, por ejemplo, hay cosas, no sé, a lo mejor el precio de compra de una compañía. Pues hemos comprado una empresa, a lo mejor no declaramos el precio de compra. Pues también afecta a un tercero, ¿no? Entiendo. Por eso, porque una vez más es un acuerdo entre varias partes, ¿no? Entonces, igual que tenemos de hecho una cláusula cuando firmas el contrato, que si quieres firmarla, pues es que tienes acceso a los otros salarios, pues si luego firmas eso, a lo mejor no lo dices, ¿no? Porque es como que, pero siempre que tienes puntos que dices, no, esto mejor no lo decimos, es paternalismo, es pensar que la gente no va a entender por qué o por qué no. Y realmente la gente que somos todos, entendemos mucho más de lo que nos creemos. No, la gente, como se suele decir, la gente es de todo menos tonta. O sea que Sí, no. Y además es tratarnos como adultos, que es una cierta máxima relacionada con el concepto de evitar el paternalismo, ¿no? Además somos una empresa familiar y tenemos también un pequeño mantra, es que no nos gusta decir que somos una familia. Es decir, es muy normal lo que cuando a veces la gente dice, aquí en esta empresa somos todos una familia, ¿no? Bueno, en nuestra empresa, como hay familia dentro del accionariado, lo evitamos, ¿no? Y nosotros tenemos el símil que le gusta también, yo creo que lo trajo mi hermano Juan Luis, que es el de que somos un equipo de deportistas de élite, donde el grado de desempeño es muy fuerte, donde la presión competitiva es fuerte, el cariño, ¿no?, y el que se tiene en el equipo es muy fuerte, pero todos somos conscientes de que el desempeño del equipo está por encima del desempeño individual, o que un desempeño individual, cuando lastra al equipo, hay que saber ponerle el banquillo, y después del banquillo, donde haga falta. Y eso es una metáfora que yo creo que es más útil a la hora de hablar un poco de ese tipo de cultura, ¿no? ujú. Cuando empecé a leer sobre vosotros, me llamó la atención dos de las cosas que nos has contado que son parte de vuestra cultura y tal. Una es la transparencia, especialmente la transparencia salarial, y otra la jornada de 4 horas, que curiosamente son dos cosas que están en boca de todos ahora por legislación, etcétera, y que parece que van a llegar, ¿no? Es decir, digo, primero, esa ventaja que tenéis, quiero decir, no tenéis que hacer ningún proceso aunque todavía el marco sea un poco, no quede muy claro cuál va a ser, pero sí que parece que hay una tendencia que va por ahí, ¿no? Especialmente. Sí, de los noticias al ser, o sea, hay directivas y unos marcos Eso es. para llevar las cosas. Pero vosotros ya estabais caminando hacia ahí, ¿no? ¿Esto cómo lo estáis percibiendo, este ruido que hay alrededor y que probablemente la gente pues os está llamando y os está preguntando, etcétera, ¿no? Sí, ¿Cómo lo habéis percibido eso? pues por un lado hay mucho ruido, nos llaman muchísimo, nosotros hemos estado en las noticias en China, en Rusia dijimos que no, en Estados Unidos, en Francia, ha venido comitivas de visita a nuestra compañía de toda Europa, o sea, de México, porque son temas importantes ahora mismo en el debate social, ¿no? Entonces, nosotros somos un ejemplo, pero somos un ejemplo pequeñito.
O sea, lo nuestro no puede generar ley, ¿no? Por así decirlo, pero somos una especie de, oye, pues mira, una empresa privada que ha decidido ir avanzando por delante de la ley, ¿no? Una de las cosas, nosotros somos ahora B Corp, certificados B Corp, pero nos gusta decir que éramos B Corp hace mucho. Cuando descubrimos que era B Corp, en el 2014, dijimos, hombre, esto por supuesto que somos nosotros. Luego, al pasar la certificación, nos dimos cuenta que era más difícil de lo que parecía. Pero lo digo porque para mí hay un punto muy importante del impacto que tienen las empresas con ánimo de lucro. Para aquí ahora centro el discurso en las empresas con ánimo de lucro, ¿vale? Es decir, for profit en inglés, que es el impacto social positivo, el valor compartido generado con la sociedad, ¿no? Un tema también muy en boga. Entonces, para mí eso lo que significa, en cierto sentido, es que tú tienes que ir por delante de la ley, porque la ley es un acuerdo de mínimos. Es un acuerdo de mínimos en unas negociaciones colectivas, sociales muy complejas, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que me gustaría ver es que si creemos y estamos viendo que la sociedad, porque ya hay datos que lo reflejan, cada vez trabajamos menos horas al año. En todos los países, desde hace 150 años, cada vez menos horas al año, porque la tecnología, porque nuestro modo de vida, porque la productividad que hemos ido incorporando en década a década nos lo permite. em, Creo que sería de recibo que todas las empresas que se les llena la boca de responsabilidad social corporativa y todas esas cosas entendieran que no tienes por qué esperar a la ley para dar un paso hacia adelante, ¿no? Y eso, evidentemente, hay entornos muy competitivos donde dices, hombre, claro, pero yo es que tengo que ver, no solamente soy yo, es que si hago yo esto, ¿qué hace mi competencia? Bueno, que sepamos que nosotros cuando vamos a una oferta comercial, llevamos 3 años y medio eh, trabajando o intentando trabajar, es importante el matiz, intentando no trabajar los viernes. Cuando vamos a una oferta comercial, la competencia que hay en servicios profesionales de marketing digital es brutal. Está fragmentadísimo. Solamente en España puede haber 50.000 NIFs que dicen que hacen lo que hacemos nosotros. En cada oferta tenemos que declarar, que sepáis que, por cierto, nosotros los viernes intentamos no trabajar. El daño que te puede hacer eso en un proceso comercial es muy fuerte. O sea, que nosotros también tenemos nosotros también sabemos que nos estamos enfrentando a una diferencia competitiva. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que el impacto social lo que realmente significa es que tú tienes que ir viendo un poco qué puedes hacer tú. Nosotros pensamos en su día que Good Rebels, por varias razones, podía adoptar esa semana laboral de 4 días. Y también pensamos que si empresas como nosotros, por ejemplo, es más difícil para un comercio que para una empresa de servicios profesionales. Pues entonces, si una empresa como nosotros puede hacerlo, es su responsabilidad social hacerlo, o intentarlo, o avanzar. Entonces hay un punto ahí, yo creo, de, de no solo ver la ley, sino ver qué puede hacer cada proyecto, cada empresa, con o sin ánimo de lucro, para ayudar a avanzar y a progresar socialmente. Fernando, y en la práctica, ¿cómo lo hacéis? O sea, sí que me interesa saber cómo habéis implantado esa jornada de 4 días, qué días trabajáis, con qué horario, con qué flexibilidad, si la gente se está contenta o no está contenta, si la productividad se ha resentido, y luego ya, si quieres, me contestas qué tal lo han llevado los clientes y si os han puesto muchas pegas. No se ha caído nadie. No, al final muchos clientes te dicen, bueno, pues oye, valientes que sois, vamos a intentar llevarlo adelante, ¿no? Lo hicimos hace 3 años y medio, con mucho miedo, pensando que iba a ir más rápido, por cierto. Yo pensé que iba a ir más rápido, pero bueno, pensamos todos. Hicimos como una especie de experimento. Dijimos, era verano, julio, y dijimos, "Mm, ahora, que en verano, por lo menos en España, que tenemos el 80% de nuestro mercado, que la jornada de la reducción de los de verano, decimos, ahora, es un experimento. Un experimento significa que puede ser que no nos funcione y tenemos que volver atrás. Y pusimos 3 meses. Y luego lo prolongamos 3 meses. Y luego lo prolongamos 3 meses. Nunca ha dejado de ser un experimento. No hemos cambiado el contrato laboral. El contrato laboral siguen siendo las mismas horas que teníamos por convenio. Creo que tenemos 2 o 3 SLs ahora mismo, a lo mejor convenios diferentes, pero es lo mismo que antes. Es un pacto entre caballeros. Lo que decimos es, si el jueves por la tarde has entregado tu trabajo de la semana, el viernes
eh, no tienes que trabajar, pero tienes que estar disponible, porque siempre puede haber una urgencia o una llamada a un cliente, ¿no? Entonces, es una especie de guardia. El viernes es una especie de guardia. Si quisieras realmente poder desconectarte sin ningún problema, digamos que Cógete fiesta. coges un día de vacaciones, que tampoco los contamos. ¿Vale? Porque los días de vacaciones, si vierais, estábamos el otro día viendo, enseñó en una reunión interna con todos, los días de vacaciones, y veías que había variedad entre quién cogía más, quién cogía menos. Nadie tiene que justificar nada, pues si has cogido más días de vacaciones será porque los has necesitado o porque has tenido un fin de semana que has tenido que trabajar, o lo que sea. Entonces el viernes intentamos no trabajar. Y lo que medimos un poco es cuánto de mucho hacemos de verdad esa promesa. La mayor parte de los clientes, poco a poco, se va acostumbrando, de forma que nos organizamos el trabajo para que los viernes, si no hay una urgencia, saben que en cualquier momento, uy, se nos ha olvidado, no sé qué, uy, ¿dónde estaba? No sé cuántos, estamos disponibles. Nos organizamos cuando hay que hacer trabajo los viernes y nos organizamos un poco por turnos a veces. Igual que nosotros decimos que intentamos trabajar de lunes a jueves, pero no fallamos ni un solo día de la semana a nuestros clientes, ¿no? Con lo cual es un punto muy importante de también había mucha responsabilidad en las personas, ¿no? Porque esto es un programa que se llama, es un modelo que se llama 100-80-100, que es 100 de salario, 80% de tiempo y 100% de productividad. Es decir, tienes que mantener la productividad para poder mantener el salario. Entonces tienes que ser, aquí el acuerdo es, el pacto entre caballeros es que tenemos que ser más productivos en nuestro día a día. Yo siempre digo que nos lo ha permitido mucho dos cosas. La pandemia ha normalizado mucho las reuniones en remoto. Y entonces eso a una agencia, a una empresa de servicios, nos ha permitido poder ser más productivos evitando desplazamientos, a lo mejor en un momento dado, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, la tecnología. Pues oye, la tecnología te va poco a poco ayudando. La revolución de la IA de estos 2 años lo va a acelerar, pero que ya tenías tecnologías que lo permitían antes, ¿no? Entonces, ese es un poco el pacto. Las personas estamos muy contentas pero había muchas dudas y mucho miedo. Y hicimos varias asambleas en la compañía para decir, oye, ¿cómo veis esto? Mis hijas decían, pero nadie dijo, ¡hurra! No, no, todo el mundo dijo, oye, esto lo podemos hacer, porque ¿qué va a pasar con los clientes? Oye, yo no quiero trabajar de lunes a jueves muchas más horas para cubrir lo que no trabajo el viernes, porque entonces a lo mejor me lío, ¿no? Eso no es lo que quiero hacer. Entonces, claro, evidentemente, las primeras meses de implantación, de forma natural, trabajabas más intenso los de lunes a jueves. Ahora trabajamos muy intenso, pero creemos que de manera más o menos productiva y racional, ¿no? No sé si hay algún dato concreto, la productividad, ¿vale? Yo también digo, eh, desde en 4 años, 3 años y medio, nosotros hay una medida de productividad, no es la única, pero hay una que es bastante estándar en servicios profesionales, que es el revenue per head, es el ingreso por persona, ¿vale? Nosotros hemos incrementado un 40% el ingreso por persona en los últimos 3 años. Decimos que no ha sido por instalar la semana de 4 días, ha sido a pesar de instalar la semana de 4 días. Es decir, que no es que, pues oye, factores de productividad son muchos y a lo mejor éramos muy improductivos antes, ¿vale? Pero sí nos ha hecho estar más sensibles al concepto de productividad, tener incluso KPIs, ¿no? Algunos indicadores de productividad. Y bueno, pues no vamos mal, pero sobre todo lo más importante es que no haya caídas de clientes ni quejas de clientes. Y eso es lo que más miramos, evidentemente. Esa es, digamos, la señal que te dice que todo va en marcha, que todo va bien. Pero claro, hablas de confianza en esa persona en que va a hacer su trabajo, hablas también de esa autonomía, nos mencionabas antes de que era muy bueno incorporar, incrementar la autonomía de cada una de esas personas, y quizás este término no te va a gustar, pero el de control, o sea, es decir, esos KPIs que nos hablabas, ¿a cómo controlas? Ahora quizás matizas mi palabra y ese verbo, que realmente se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y que esa persona se merece el viernes. Es buena pregunta porque en muchas, no sé, pues dependiendo de la función que desarrollas en una empresa, cuáles son tus indicadores, ¿no? Si tú tienes un indicador muy claro de productividad, ¿no? El resultado de tu trabajo se mide en estas unidades, ¿no? Te es más fácil medir si tú en las mismas horas estás incrementando tu productividad, ¿no?
En nuestro caso, lo medimos principalmente con el indicador de clientes. Es decir, decimos, oye, el cliente se está cayendo un cliente, nos está diciendo no estáis llegando, nos está diciendo no estáis siendo capaces de entregar el trabajo, nos está diciendo, eso es lo que más, por eso decía que es lo que más medimos, ¿no? Para que no haya, el control viene hablando con el cliente. Y de hecho no tenemos eh, o sea, no tenemos, claro, evidentemente puede que haya clientes que no nos han contratado porque esto nos ha hecho gracia. Tenemos algún comentario que nos ha podido ilustrar que eso puede pasar, pero hemos crecido en ventas una barbaridad. Pues hemos crecido un 60-80% en los últimos 4 años. O sea que no es que nos haya perjudicado comercialmente y tampoco se nos caen los clientes normalmente, y cuando se te caen podría ocurrir que en la declaración de por qué se te caen, ¿sabes por qué se suelen caer un cliente? Porque alguien en Europa ha dicho que se van a consolidar los servicios profesionales de no sé cuántos países y que van a reducir el número de agencias locales, por ejemplo. Y entonces eso nos ha pasado porque trabajamos con multinacional grande y bueno, pues ese día suele ser una fiesta en la que nos reunimos el equipo de cliente y nosotros y nos vamos a celebrar que hemos estado 3 años juntos a gusto. Puede ocurrir que aún así haya clientes que han tenido esa, no digamos, esa insatisfacción y nos lo han dicho, por supuesto. Somos conscientes de que muchas veces rehuimos el conflicto y no decimos toda la verdad. Claro. Otra cosa, pero diciendo, fíjate, yo a veces, perdóname, a veces relaciono lo de que el tipo de cultura que teníamos nos ha facilitado implementar este modelo de semana laboral de 4 días, y eso lo vinculo otra vez con lo que he dicho antes de la responsabilidad de cada empresa. Nosotros, por el tipo de industria en la que trabajamos y por el tipo de cultura que habíamos desarrollado, teníamos más fácil a lo mejor que otras empresas. Como yo creo que esto al final es un convenio social que va a estar regulado, la responsabilidad de una empresa como la nuestra es decir, oye, si nosotros creemos que podemos avanzar y ir dando ejemplo poco a poco, pues oye, que se hace. O sea, me refiero, yo estoy seriamente, o sea, absolutamente convencido de que se podría trabajar, de que podríamos, igual que el sábado se metió en el fin de semana hace 100 años, bueno, claro, se tardó 50 años, desde en diferentes países, geografías, industrias, se tardó 50 años en meter el sábado en el fin de semana. Pero igual que se hizo a nivel social, ¿no? A nivel, en una negociación colectiva entre todos los sectores de una sociedad, pues esta se hará así también, ¿no? Pero digamos que hay empresas que pueden ir dando el paso, pues que lo den. Ujú. Hablabas antes que la tecnología os ha permitido mucho pues, optimizar procesos y este cambio también un poco de transformación, ¿no? Yo, en que nos habíamos conjurado a hablar poco de ella, sí que algo tenemos que hablar. El otro día, el otro día, Por supuesto. el otro día te leí además de cómo podía ayudar la IA a mejorar la experiencia del empleado, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poco esa idea, compártenosla. Así es. Es evidente que no, bueno, la tecnología se mete en todos los resquicios, ¿no? De nuestra día a día, nos está pasando desde hace mucho tiempo. Y igual que, pues no sé, pues llegó la intranet y era una cosa que podías acceder desde un navegador y ir allí a ver información de la empresa, etcétera, ¿no? Bueno, pues poco a poco, ¿no? La digitalización también de la experiencia del empleado es importante. Y todo lo que lleva una digitalización lleva una... Fijaos que la experiencia, o sea, que a mí me entregue Mercadona el pedido en la hora en la que yo le digo que me entregue, aunque me lo haga físicamente, ha usado IA para optimizar su ruta de entrega, ¿vale? Es decir, que la IA es un optimizador, unas funciones estadísticas que nos permiten hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, en la experiencia de empleado, lo que ocurre es que es verdad que cuando se van digitalizando los puntos de contacto, cada punto de contacto en un viaje de empleado o de cliente, tienes más opciones de que de que esa interacción se automatice o se optimice usando IA en el back office, ¿no? En la parte de abajo, atrás, ¿no? Entonces, en lo que es la experiencia de empleados va a pasar. Imaginaos, no está pasando mucho todavía, pero va a pasar muchísimo. Imaginaos la idea de que llegáis a una nueva empresa y podéis acceder a un compañero un poco robótico, bueno, venga, por ahora es un chatbot, pues, que nos dice, oye,
aquí está bien visto ser bien mandado, y te dicen, no, aquí no está bien visto ser bien mandado, ¿no? Por simplificar o por ejemplificar tantos elementos de cultura, tantos elementos de procedimientos en sí, lo difícil que es buscar información dentro de una gran compañía, toda esa parte de acceso a conocimiento, por ejemplo, es uno de cuando explicábamos un poco ese viaje de empleado Mm. que empieza en, en la notoriedad de marca empleadora. Es decir, cómo una empresa va a trabajar en meterse poco a poco en un candidato a través de sus acciones de comunicación externa para posicionarse como marca empleadora, ¿no? Pues ya estás empezando a decir, oye, yo puedo generar contenido, igual que eso es como marketing y comunicación, ¿no? Tradicional. Oye, pues, por supuesto, ahí va a impactar la IA, ¿no? Pero en el momento en que nosotros empezamos a tener relación con la compañía, pues, si fuera más fácil decirle, oye, yo quiero cogerme el viernes de vacaciones, ¿es factible? ¿Algún problema? Y que lo resolvieras más fácilmente, ¿no? En lugar de tener que entrar a una intranet, que ya es complicado porque lo entro desde el móvil, y del móvil, uy, está muy mal configurada porque todavía no. Se hizo pensando primero en el ordenador de sobremesa. Entonces, em, esa experiencia va a ser claramente optimizada, ¿no? Poco a poco, bueno, con funciones, con funcionalidades y herramientas de IA, ¿no? Hay otro tema que también tiene mucho que ver con productividad, etcétera, ¿no? Que es el cómo nosotros, y esto tiene que ver con cosas que hemos hablado, cómo nosotros, ¿por qué las empresas no son más productivas? No sé si os pasa a vosotros, porque a mí me ha pasado muchísimo, muchas empresas que hacen formaciones de productividad. Y tienes a una persona que viene, no, porque las reuniones tienen que ser más cortas y hay que poner menos gente y hay que hacer una agenda y los cuantos, ¿no? Y todos tenemos un montón de libros y de cosas para ser más productivos. ¿Por qué la gente no quiere ser más productiva? Porque si yo mm, soy más productivo, llega mi jefe, estoy simplificando, ¿eh? Llega mi jefe y me dice, pues toma más para hacer. Imaginaos que en lugar de que tu jefe diga, no, no, te tienes que quedar aquí hasta las 8 igualmente. O, no, no, es que hay mucho que hacer, entonces, la tarea es infinita. Alguien dijera, no, no, tú, si usas estas herramientas para ser más productivo, el viernes puedes tomártelo libre. O sea, vale, estoy hilando, uniendo puntos. Lo que quiero decir es, una de las razones por las que nosotros en Good Rebels somos más productivos es porque hemos puesto un incentivo muy visible a la persona individual, no a la compañía. Los socios saben por qué quieren que ser más productivo, porque si es más productivo, pues puedes ganar más dinero. Pero no. Si yo soy más productivo, hay un retorno que veo tangible para mí. En fábrica se hace con pluses de productividad, ¿no? Con bonuses variables. En este caso, lo hacemos con una especie de premio de la productividad, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la IA nos va a hacer mucho más productivos, ¿vale? ¿Cuánto más? No te sé decir. O sea, hay estudios, te podría decir, no, exactamente un 12% con el estudio de BCG, pero da igual, nos va a hacer más productivos. Ya nos está haciendo más productivos. El tema es, hay gente que no lo está diciendo ni declarando que usa IA porque tiene miedo, no por un lado, que le eche la bronca, que los datos privados, que no sé qué, los de IT, etcétera. Por otro lado, porque dicen, si yo digo que soy más productivo, me van a poner más trabajo. Entonces, por un lado, los incentivos no están alineados para que la IA nos haga más productivos internamente. Dos, lo que estamos leyendo y lo que vamos a leer es que la IA va a generar despidos. Es decir, y de hecho, en las últimas 3 semanas, hemos hablado de este newsletter que yo de vez en cuando, ¿no? Que mando los domingos puntualmente a las 9. En las últimas 3 semanas, casi todo lo que estoy leyendo es, o sea, la última es Microsoft para vender Copilot. Ha empezado sin que se note mucho, a decir, bueno, es que vas a poder reducir mano de obra. O sea, entonces, claro, imagínate el incentivo que tengo yo como empleado de una compañía a adoptar la IA para ser más productivo. Si soy más productivo, por un lado, o me da más trabajo, y si encima lo soy de verdad, me echan. Entonces, va a haber ahí digamos, ¿qué ocurre? Que una cultura de empresa, una transparencia radical, una serie de cosas puede ayudar en esto. O sea que nos encontramos con un momento mágico en el que hay ciertas culturas de compañía. Por eso yo no creo que haya culturas mejores o peores. Hay culturas débiles o fuertes. Pero hay algunas que ayudan
a la innovación, que ayudan a la adopción de tecnologías. Suelen ser culturas que dan confianza a las personas, suelen ser culturas con más transparencia. No digo radical, digo un poco más transparencia. Decir, oye, ¿quién gana dinero aquí? ¿Quién no gana dinero? ¿Estás siendo, claro, tú eres una empresa, ¿no?, cotizada en el Nasdaq y respondes a unos accionistas cada 3 meses? Si yo soy trabajador de esa empresa, ya sé lo que hay. Quiero decir, que nadie va a estar pensando en mí, va a estar pensando en el accionista y en el que invierte en bolsa, ¿no? Y cada 3 meses tienes que dar resultados. Entonces va a ser más complicado porque no me va a creer nada. Pero hay culturas, y yo creo que y España, aprovechando que es un país de pymes, pero que queremos que sean macropymes, no micropymes, ¿vale? Que tenemos que avanzar ahí. Tenemos una oportunidad de oro, porque a una empresa del IBEX 35, ¿qué me vas a contar? O sea, si ya sé yo lo que me va a pasar, ya estoy negociando el ERE. Pero a una empresa de 10 personas, de 50 personas, de 200 personas, la posibilidad de evolucionar hacia ese tipo de cultura y de saber que a cambio voy a tener, voy a poder impulsar productividad, adopción de tecnología, es un buen incentivo para los accionistas de la compañía. Claro. Fernando, me has dejado el terreno abonado para lanzar un mensaje desde SAGE, que lo hacemos puntualmente en todos los podcasts. Y es una pregunta. Nos dicen, ¿sabías que el 70% de las personas trabajadoras de una empresa considera que la tecnología obsoleta en el trabajo afecta negativamente a su productividad y satisfacción? SAGE nos ofrece una solución, transforma la experiencia de tus empleados ofreciendo un espacio digital intuitivo y moderno. Son soluciones de gestión del capital humano para optimizar desde nóminas hasta la colaboración en equipo, todo en un solo lugar para conseguir automatizar, agilizar los procesos de nómina, liberando, que es lo que queremos siempre, al Departamento de Capital Humano para que se enfoque en aportar valor estratégico al negocio. Si queremos descubrir más de esta gestión laboral libre de sorpresas, podemos ir a sage.com y allá encontrar toda esta información y seguir avanzando en esa productividad que nos decías, a ese no miedo a las nuevas tecnologías, siempre y cuando se respalden desde esa cultura de la empresa y esa psicología también humana que nos mencionabas, Fernando. Pues, Una cuestión que nos quedaba antes, hablabas de doy la fe de que del SAGE trabajo. hace eso. Hemos sido clientes muchos años, Sí, ayuda en la experiencia de empleado y es un gran patrocinador para este programa. creo bien. Además, entonces, eso es lo mejor, ¿verdad? Cuando el prescriptor te dice que sí, que son buenos. Es cuando te lo crees aún más, hablando de credibilidad. Quería preguntarte por el amor en el trabajo, y es que además, cuando conocí vuestro concepto, que ahora quiero que me lo expliques, pues recientemente también tuve la ocasión de entrevistar a una persona que está a punto de jubilarse, y cuando le hablábamos del clima laboral, él decía, jo, pues se suele decir, y está políticamente correcto, aceptado en la sociedad, que tiene que haber un buen clima de trabajo, pero a mí, eso sí me lo decía fuera del micrófono, a mí me ha venido muy bien que se llevaran mal entre ellos, porque me venían y me contaban lo que hacía el otro, lo que dejaba de hacer. Este señor era sin duda de la vieja escuela, pero esa vieja escuela está muy implantada. Lo de que se lleven bien los trabajadores no siempre ha estado bien visto. Y en tu caso, promulgáis el amor en el trabajo. ¿Por qué? Y es casi todo es casi lo contrario, pero además, curiosamente, es un término que lo usamos mucho en los años en los que estábamos entrando en Inglaterra, porque a los ingleses les fascinaba la idea porque proyectan en la cultura latina. Claro, nosotros habíamos seguido un camino inverso al normal. Nosotros estábamos comprando una empresa en Inglaterra. Ole. Y esa cultura latina, dicen, pero vosotros, ¿cómo? Primero, bueno, aún así, igualmente, te pueden mirar desde arriba, los ingleses, igualmente. Pero em, sí querías jugar, ¿no? Había un momento de Anglo Logic, Latin Magic y de cosas así, de decir, oye, ¿cómo quieres enlazar lo mejor de ambos mundos, lo mejor de ambas culturas, ¿no? Y un concepto que usé, de hecho lo he contado en conferencias en Londres, que era el love in the workplace, ¿no? Que es, mm, si vamos a alguna, digamos, definición académica de qué es el amor, hay una que yo uso a veces, ¿no? Con 3 ejes, y si miras los 3 ejes, son cosas que tú encuentras que encuentras en las empresas, en los proyectos colaborativos, ¿no? Mm, es una empresa, claro, es una empresa de edad media joven,
tenemos una rotación, no hemos hablado tenemos hablado de rotación, pero tenemos una rotación baja ahora comparado con la industria, pero es una rotación este año, por ejemplo, del 10%, rotación natural, ¿no? Y también tenemos muchas personas que entran en prácticas y salen porque no pasan el proceso de prácticas, ¿no? Con lo cual hay cierta rotación, y es una edad media joven, ¿no? Entonces, de forma natural, en esas industrias creativas o de consultoría, etcétera, tienes ese punto incluso de que el amor está muy presente porque se forman parejas en la compañía, ¿no? O sea, eso pasa. Y segundo, em, fomentar esos vínculos emocionales, ¿no? Que al final es lo que intentas. Es decir, oye, ese vínculo emocional, que además muchas veces es tu primer trabajo, y yo tengo todavía esos contactos que guardo atesorados de los amigos que te hiciste en el primer trabajo, porque el momento del primer trabajo es como cuando había un servicio militar. Es que el momento es tan tenso que los vínculos que se forman son fuertes, ¿no? Y además son fuertes de por vida. Estés aquí o estés en otra compañía, es un network que te interesa y que además te va a dar muchas satisfacciones, porque aunque solamente sea porque te vas a tomar cervezas y a recordar los tiempos pasados, ¿no? Entonces, sí que es verdad que fomentar ese vínculo emocional nos ayuda, en nuestro caso, nos ayuda a ese proceso de transparencia radical para ponerle un poco de cariño a los momentos de tensión. Si tú quieres buscar esa transparencia, significa que hay un momento de mi evaluación no ha sido tan buena este año. Uy, mira lo que me está diciendo mi feedback, mira lo que está diciendo mi compañero. Entonces, que tú tengas sensibilidad. No puedes ser amigo de todo el mundo. No es un tema de ser amigo de todo el mundo, ni de querer, de amar a todas las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? Es un tema de desarrollar vínculos emocionales que van más allá de una parte más fría, calculadora, de transaccional en la compañía, ¿no? Y que se genere buen rollo es un elemento. O sea, que haya buen rollo, pues si tú estás, hay algunos estudios que dicen, oye, si la gente está más a gusto, con mayor diversión, incluso la palabra diversión también hay que utilizarla, ¿no? Que la gente se divierta en el trabajo, que no haya miedo a decir algo porque lo que te llevas es un pescozón, sino que puedes decir las cosas tranquilamente y alguien te mirará y a lo mejor se le cambia la cara y a lo mejor se siente atacado, pero si tengo esa querencia para mantener esa relación que tengo con esa persona, intentaré matizarlo, intentaré, ¿no? Desarrollas la empatía. O sea, la empatía sí, pero el amor no. No, no, todo cabe en el puesto de trabajo, ¿no? Todo que sea de ese desarrollo de vínculos. Entonces, está ese punto de buen rollo y luego está el punto de eso, de un vínculo emocional que nos haga ser un poco más empáticos con la persona y también que nos haga querer decirle lo que no nos gusta, porque eso es lo que hago yo con mis hijas, porque son mis hijas y quiero que sean mejores personas. Ese tipo de amor, bueno, en este caso fraternal o paternal, pues también se puede desarrollar con tus compañeros de trabajo. Fernando, vosotros que os dedicáis a marketing, ayudáis a vender a otras compañías, etcétera. ¿Cómo vendéis vosotros? ¿Cómo paquetizáis esa propuesta de valor? ¿Sois atractivo? En este podcast hablamos muchas veces de atracción de talento. ¿Cómo hacéis esa venta de compañía Mm. como proyecto? Nosotros tenemos una buena marca empleadora. Fijaos que en servicios profesionales, generalmente, salvo que seas una gran multinacional, Nosotros hemos sido multinacional en el sentido de que hemos estado en algunos países presentes más allá de España, ¿no? Pero ser una gran multinacional significa que ya estás desarrollando actividades a nivel mundial, ¿no? Y que la marca te precede, ¿no? Si eres IBM, pues la marca te precede. Pero nosotros nos fijamos bastante en las ciudades. Es decir, si al final vamos a una ciudad, nosotros tenemos una oficina en Barcelona, tenemos una oficina en Madrid, tienes una oficina en México, tienes una oficina en Colombia, en esa ciudad, ¿cuánto de conocido eres, no? Evidentemente, nuestra marca, Good Travels, que además cambiamos la marca con dolor de nuestro corazón, porque Territorio Creativo era una marca bastante reconocida para ser una empresa pequeña de servicios profesionales, ¿no? Era una marca reconocida y aún así nos atrevimos a cambiar la marca y nos ha costado mucho, pero hemos vuelto a desarrollar un poco el concepto de marca. Entonces, para mí hay un punto de marca, tanto empleadora como para clientes, que es importante. Es muy difícil para empresas pequeñas desarrollar marca. En B2B, servicios para empresas,
Es más sencillo, entre comillas, porque tienes una audiencia pequeña y porque no tienes que gastarte mucho dinero en la tele. Tienes que ir haciendo ciertas labores, ¿no? Entonces nosotros invertimos bastante presupuesto y, qué decir, dinero, se ve en el, en el presupuesto del año. Invertimos bastante en marca y sobre todo lo hacemos en contenido. Venimos de cuando creamos un blog en el 2005, el blog de Territorio Creativo, que fue muy conocido en aquel entonces, había muy pocos blogs. Hablamos de marketing, el marketing digital, de marketing de lo nuevo, ¿no? Entonces tuvimos rápidamente muchísimos suscriptores, miles de suscriptores. Entonces nos dimos cuenta de lo bueno de la capacidad que podía llegar a tener, generar contenido, ¿no? Pero tienes que encontrar tus nichos, tienes que encontrar tus momentos, porque un blog en el 2005 tenía sentido, te podía dar una cierta visibilidad, pero un blog ahora pues no vas a conseguir mucho, ¿no? Porque todo el mundo dice un blog. Pero a lo mejor de pronto te creas un canal de la nueva cosa que sale y ahí justo esa coge fuerza, ¿no? Entonces al final es detectar las oportunidades para insisto, eso es como para una pyme, ¿vale? Nosotros somos un poco mediana, ¿vale? Pero los recursos escasos, detectar esas oportunidades, generar un contenido, tener cultura interna de compartir, que es otro de los puntos de cultura muy importantes, compartir, atreverte a compartir, atreverte a enseñar, tú estás aprendiendo y llega un momento en que tienes que empezar a darte cuenta que es como cuando España entró en la Unión Europea. Estaba recibiendo fondos y llega un momento en que ya estás por encima de la media, tienes que empezar a devolver fondos. Pues esto es parecido. Tú has recibido aprendizajes y ahora tienes que devolverlos. Promovemos que la gente dé clases en las universidades. Tenemos casi un 40% de las personas que son plantilla en Good Rebels damos clase en universidades. No es que está bien visto dar clase en las universidades. Hay empresas que no te dejan dar clase. No, es que es el martes por la mañana. Bueno, es que las clases son cuando son. Pues, joder, pues ya intentarás un poco recuperar como puedas, ¿no? Al final es más lío, es más. Entonces, fomentamos mucho. Rápidamente, pues todo el mundo quiere que vaya gente a dar una conferencia. Oye, no, hay que dar una conferencia de día. Bueno, vale, pero todo el mundo quiere que vaya el mismo que sale siempre. No, no. Tienes que empezar a decir, no, pero tengo una persona que sabe mucho de esto. Entonces, de repente, una persona por primera vez, muy jovencita, no se ha puesto delante del escenario, se enfrenta al escenario. Damos clase de hablar en público. O sea, todas las personas que entran en Good Rebels reciben una clase de oratoria que da mi hermano Juan Luis. Y esa clase de oratoria les decimos siempre, no es gratis. Al final, te vas a poner delante de un cliente, te vas a poner delante de una audiencia. Entonces, poder transmitir cuando estás en un momento de hablar en público es brutal. Entonces, esa suma de momentos, ¿no? Es un trabajo, insisto, muy B2B. Es un trabajo muy de, oye, pues a lo mejor, de hecho, pues ahora ya a lo mejor tenemos más presupuesto y empezamos a patrocinar algún evento, pero lo normal es que hubiera sido muy de contenido propio y de contenido generado por nosotros mismos, ¿no? No lo vamos a reducir, no lo vamos a evitar, pero para que te hagas una idea, pues hemos creado otro ejemplo. Hemos creado el foro IA con directivos a los que les interesaba crear un foro y eso nos genera marca. El foro ya de repente coge fuerza, desarrollamos relaciones con otras asociaciones. Es un trabajo muy de fondo. Un director haciéndoles vídeos en Navidad nos dijo, un director general de un cliente, nos dijo, ojo, esto es marketing de sudor. Dije, pues sí. Dijimos, mucho del marketing que hacemos es de sudor. No se compra con dinero. No es lo mismo el marketing de, no, yo me voy a dar una conferencia y me cojo y voy allí y me la preparo y me lo curro y no sé cuántos, que comprar un logo en un sitio, ¿no? Pero hay que hacer las dos cosas. Claro. Fernando, quizás y te pido un titular ahora sí, porque ya estamos finalizando, Sí. para esas empresas que dicen, sí, quiero crear esa cultura organizacional propia de mi proyecto de verdad y no para los carteles ni para los selfies en redes sociales, ¿qué consejo le darías? Y así que sí que quiero brevedad absoluta, sé que es difícil, ¿eh? Lo tengo. No. ¿Lo tienes? Siempre respondo lo mismo. Es un trabajo. Mira tu calendario, tu agenda de la semana pasada. Y si realmente ves que las cosas, ¿no? Las reuniones, charlas, todo lo que has ido haciendo durante la semana pasada, si responden a crear cultura, porque la cultura se puede trabajar, pero hay que trabajarlo, no vale que se desarrolle en la máquina de café. No. En el día a día, de Entonces, verdad. mira tu agenda y Uf. ponte delante del espejo, reconócete cuánto de mucho has trabajado en la cultura de tu compañía la semana pasada. Y dime si te gustas, ¿no? Eso es.
Fernando, a nosotros sí que nos has gustado, nos ha encantado tenerte hoy aquí y además también te damos las gracias por tu generosidad. Has aplicado bien ese mensaje de transparencia radical, nos has contado mucho de lo que es hoy tu territorio creativo que se ha convertido en Buenos Rebeldes y gracias por tu rebeldía, de verdad, un placer. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Yo me quedo con lo del momento mágico, que me ha gustado. Yo creo que está muy bien mi momento mágico. Muy bien, Alexis. Sí, ¿no? Y ahora solamente nos queda el marketing de sudor, así que nada, aquí a seguir trabajando, a darle duro, a transpirar y a que nos salga bonito también el deporte y el ejercicio. Gracias, Fernando, gracias a todas las personas que nos habéis escuchado. Feliz Navidad si lo escucháis antes de Navidades y si no, feliz año, que tenemos todo el 2025 para seguir estando aquí en contacto. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.